Buenas tardes a todos. Es un gusto el día de hoy poder dar inicio con las actividades de capacitación de los temas prioritarios de la jurisdicción 1 Pachuca. Esta es una actividad que se ha venido realizando desde hace varios días a través de una programación con la doctora Kenia Yasmín García Perrusquía y el equipo de la jurisdicción para poder acercarnos a todos ustedes y poder llevar a cabo capacitaciones de gran utilidad y no solamente en los turnos matutinos, sino también en otros turnos. Y hoy quiero agradecer enormemente al maestro en Salud Pública, Roberto Carlos Ortiz Martínez, quien el día de hoy nos apoya y nos acompaña con el tema de síndrome de Turner. Buscando ser puntuales y agradeciendo el tiempo que nos está regalando hacia todos nosotros como compañeros, le damos la más cordial bienvenida. Le dejamos abierto el micrófono para que nos pueda brindar de sus conocimientos y poder aumentar este acervo cultural que tenemos todos nosotros y que en el área médica es de vital importancia. Bienvenido. Antes voy a hacer un comentario. La doctora Kenia Yasmín tuvo a bien poder platicar con usted y le agradezco de verdad todo la posibilidad y el tiempo, insisto. Y también quiero comentarles que el maestro, tiene un historial muy grande que voy a hacerles referencia. El maestro Roberto Carlos Ortiz Martínez es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, médico pediatra egresado del Hospital del Niño DIF, instructor nacional de reanimación neonatal, está con un certificado vigente por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, maestro en salud Pública por el Instituto Nacional en Salud Pública y actualmente es el jefe de pediatría del Hospital General de Huichapan. Esto y muchas capacitaciones que ha brindado nuestro ponente, le damos la más cordial bienvenida y les agradecemos el poder estar atentos al conocimiento que nos va a compartir. Bienvenido y muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo estoy honrado en que se me haya tomado en cuenta para esta invitación. La verdad de las cosas es que para mí es un enorme gusto estar con ustedes y siempre que estemos en una situación académica, pues será algo muy valioso y todos aprendemos, nos retroalimentamos al momento de dar temas. Y pues bueno, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el síndrome de Turner. Lo vamos a manejar más del área, de lo que es el área clínica, de lo que vemos todos los días o de los pacientes que podemos determinar en nuestras consultas, ya sea en primer nivel de atención o incluso en segundo nivel. Porque pareciera ser no me voy a meter mucho con algunas situaciones cromosómicas porque creo que no es el fin del tema, pero sí lo vamos a enfocar mucho en el área clínica para que sea más fácil de digerir y poderlo hacer de manera más puntual. Entonces, pues sin más preámbulos, pues vamos a comenzar, ¿ok? A ver, vamos a ver, tengo un poquito de problemas aquí con el... ¿Me pueden dar permiso de compartir? Me parece que no hay... Sí, doctor, un momento, están revisando. Doctor, ¿puede intentar de nuevo? A ver si ya le da acceso. No va. ¿Por qué será?
Perfecto. Bueno, con un poco de historia, en el año 1931, la primera persona, el primer investigador, en este caso era un médico genetista, bueno, cuando empezaba a los albores de la genética, Otto Ulrich, en 1931 se da cuenta de una niña de 8 años con ciertas características clínicas. Entre ellas, obviamente, destacaba lo que era la talla baja, que esta niña tenía linfedema de manos y pies, cuello alado y tenía pabellones auriculares de baja implantación. Este es el doctor Ulrich. Y bueno, pues él publica un síndrome que era de nueva aparición, manejado como una niña con infantilismo, con un cuello probablemente congénito de tipo alado, y tenía malformaciones osteológicas de tipo de cúbito valgo. Y entonces empieza a hacer una serie de investigaciones y encuentra 7 mujeres que tenían talla baja, que tenían inmadurez sexual, que presentaban características de cuello alado, implantación baja de cabello y cúbito valgo. Este es los casos originales del doctor de 1938, en donde pues las empieza a clasificar y empieza a hacer ciertas comparativas entre ellas. Obviamente, todas ellas compartían sobre todo lo que era la talla baja en relación a sus familiares. No es hasta 1940 cuando empieza a haber otro tipo de investigaciones. Una vez dada o aprobada la investigación del doctor Ulrich, y empiezan en 1940 a determinar que había pacientes que tenían gonadotropinas elevadas, más ovarios sin células germinales, y que estas pacientes tenían una incidencia extraordinariamente alta de hipertensión y enfermedad aórtica. En 1954, Polanyi, un médico, ¿cómo se llama? Sueco, pero de origen judío, reporta 3 pacientes con síndrome de Turner y coartación aórtica con cromatina sexual negativa. Y pues obviamente ya en estudios posteriores, sobre todo después de los años 60, ya hay estudios posteriores en donde muestran asociación de síndrome de Turner con monosomía X. Y entonces, pues la definición como tal, la definición aceptada, es una patología cromosómica debida a una monosomía completa o parcial del cromosoma X, que está asociada con talla baja y falla ovárica prematura en pacientes con un fenotipo característico, que posteriormente vamos a verlo en lo que es los datos clínicos. Para términos simples, pues bueno, sabemos que un cromosoma X siempre va a ser esencial para la vida. Un cromosoma Y, pues pocos genes esenciales son esenciales, además de aquellos asociados a desarrollo masculino y espermatogénesis. Y un segundo cromosoma X, en términos generales, en situaciones normales, la mayor parte es inactivado o silenciado durante el desarrollo temprano, pero existen algunos genes que escapan a la inactivación del X y que tienen homólogos representados en el cromosoma Y. Y entonces, pues partimos de las bases de la genética, en donde pues mencionábamos o se conoce mucho de la haploinsuficiencia de estos genes. Y recordemos que la haploinsuficiencia es cuando se presenta una copia, cuando una copia de un gen se inactiva o se elimina y la copia funcional del gen que queda no es suficiente para producir la cantidad de producto génico necesaria para conservar el funcionamiento normal. Y de ahí entonces, pues van a partir todas las manifestaciones clínicas del síndrome de Turner. Esta es una caricatura que les quise poner, que decía, ¿no? Me dijiste que podía sobrevivir con un solo cromosoma X, sí, pero con haploinsuficiencia de algunos genes. Y entonces, pues se van a empezar a formar algunas características clínicas del síndrome. Y bueno, ¿a qué se debe esto? Bueno, pues la pérdida o fragmentación de un cromosoma sexual es comúnmente debida a errores de recombinación y segregación durante las divisiones meióticas. Y los desencadenantes de estos errores son poco comprendidos, pero se cree que son diferentes para autosomas y cromosomas sexuales.
En términos de epidemiología, la mayor parte de las manifestaciones o de los cariotipos para síndrome de Turner se dan en pacientes con 45X0, que es el más representativo, hasta en un 50% en cariotipos, y que es muy responsable de uno de cada 300 abortos espontáneos y se presenta en 1 de cada 5,000 nacimientos. Hay algunas otras proporciones de algunos otros genes, sobre todo cuando hay recombinación con cromosomas Y, pero que van desde el 46XY al 46XR. Y obviamente, pues estos son documentados en menor cantidad o en menor escala. Entonces, se dice que el síndrome de Turner es la única monosomía X que es compatible con la vida, precisamente porque hay haploinsuficiencia del X que hace que pues sí pueda tener una sobrevida la mujer que lo porta o que lo tiene, pero que va a tener características físicas, características metabólicas, características cardiológicas y características generales muy particulares. Esto se va a dar mucho ya para la epidemiología a nivel mundial, no va a cambiar mucho, pero en términos generales, en nuestro hemisferio, se da más o menos uno de cada 2.500 nacimientos de mujeres vivas con síndrome de Turner. Y bueno, esto va a ser siempre en estudios de cariotipo una ausencia parcial o completa de X. Y es una incidencia similar en todas las razas y países. No hay agregación familiar y pues no se han estudiado factores ambientales asociados de forma determinante. Se cree que hay algunas, sobre todo porque es una alteración en las segregaciones meióticas, que pudieran tener algunos factores ambientales alguna injerencia, pero hasta la fecha eso no ha sido demostrado. Y bueno, para saber el origen del cromosoma X normal, pues el 70% lo va a dar el lado materno y el 30% el paterno. Y entonces se sugiere mayor propensión a errores meióticos de cromosomas sexuales durante la espermatogénesis. Esto es, que hay una fuerte incidencia de que durante la espermatogénesis haya un problema en la codificación de algunos genes y se pueda dar esta expresión en una niña al nacimiento. Estos son, lo quise mencionar, los cariotipos más comunes en el síndrome de Turner. El 45X, que es una ausencia completa, es el que representa casi el 40% de todos los casos o los cariotipos en síndrome de Turner. Seguido, obviamente, del 46X, con una lesión, P de lesión, el 46X1, que es un isocromosoma iso-XQ, el 46RX o un X en anillo, el 46-2X, que esta ya viene más con una alteración de lesiones SH-OX, y los mosaicos. En términos generales, son los principales cariotipos presentes en el síndrome de Turner. Nos vamos a adelantar un poquito estas diapositivas porque son un poco más, más específicas que no vienen al caso en la situación de nuestra presentación. Y bueno, el tipo y frecuencia de anomalias cromosómicas en el síndrome de Turner, como les mencioné, 45X, la monosomía simple, ves de un 40 a un 50%, seguido de el 45X, perdón, el 46XX en un 15 a 25%, el 45X, 46XY en un 10 al 12%, y algunas otras variantes de 46X que vienen siendo el 10%. Y las demás que vienen manifestadas en la presentación, pues son todavía más raras. Esto es algo muy importante porque quiero hablarles así de rápido de lo que es el brazo corto del cromosoma X, que es en donde se va a encontrar el gran responsable de las alteraciones musculoesqueléticas de estos pacientes, porque hay una codificación anómala y obviamente al manifestarse van a dar la característica especial del síndrome de talla baja, más las alteraciones de dismorfia ósea. Los genes implicados en el fenotipo del síndrome de Turner se localizan en el brazo corto del cromosoma X.
Y obviamente son genes que escapan a la inactivación del X y que tienen genes homólogos funcionales en el cromosoma Y. Y bueno, obviamente estos se van a denominar pseudoautosomas porque los genes en estas regiones se comportan como genes autosómicos y no son inactivados. Y la mayor región pseudoautosómica es PAR1, conteniendo al menos 25 genes. Y entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante conocer esa zona específica del cromosoma X? Porque aquí se encuentra el famoso gen SHOX, que, bueno, en su traducción americana es el Short Stature Homeobox. Y obviamente está localizado aproximadamente a 500 kb del telómero NXP223 o YP113. ¿Y qué nos sirve eso? Pues es un codificador de transcripción que es altamente expresado en hueso y que obviamente esta haploinsuficiencia o esta copia que no tiene las características génicas adecuadas nos va a empezar a dar mutaciones o microdeleciones que van a englobarnos en muchísimos síndromes, como el síndrome de Lady-Way, la discondrostosis, la talla baja mesomélica, la deformación de Madelung y pues obviamente todas las lesiones de SHOX se van a concentrar en pacientes con talla baja idiopática. Y por lo anterior, se ha establecido que la haploinsuficiencia de SHOX debido a lesión de las regiones terminales de XP o YP van a causar las anomalías esqueléticas y la talla baja que ocurre en el síndrome de Turner. Por eso es muy importante determinar esta situación, porque entre más alteración haya en ese brazo corto del cromosoma X, pues obviamente las manifestaciones osteológicas van a ser muchísimo mayores y obviamente también el pronóstico funcional, el pronóstico emocional y el pronóstico colectivo en la patología del paciente pues va a ser más difícil. ¿Ok? Empezamos con los datos clínicos. Nosotros como médicos clínicos que estamos en unidades de salud, ya sea de primero o segundo nivel, pero más ustedes que están enfocados al área de primer nivel, que ven el 80% de los pacientes que se alcanzan a ver en nuestro sistema de salud, es muy importante determinar cuáles son los datos clínicos más importantes. Es muy común que en muchas familias, sobre todo en lugares alejados, el hecho de que no se tenga una medición de las percentilas de crecimiento y desarrollo en los niños, pues nos pueden dar falsas normalidades de estatura. Si eso sí lo combinamos con la talla blanco familiar y vemos que sale de ese perfil, pues tenemos que investigar otros datos clínicos que pareciera ser que no son importantes, porque recordemos que las familias, cuando tienen algún problema o cuando tienen alguna alteración, muchas veces ellos lo consideran normal, que tengan ciertas características físicas. Y podrá ser de risa, pero es que se parece al abuelo, es que se parece al tío, se parece al papá, se parece al primo. Y en muchas ocasiones son alteraciones que no son muy sugerentes para poder sospechar de una patología. Hay una pregunta que se me solicitó por la doctora Kenia, que pues cuál era el signo clínico más evidente en una niña con síndrome de Turner, pues es la talla baja, del 95 al 100%. Ahorita les voy a presentar unas diapositivas al final, en donde viene cuál es el déficit de esa talla, y es casi de 20 centímetros en relación a la talla blanco familiar, es bastante, ¿no? En relación a su entidad de género. ¿Ok? Existen también las alteraciones craneofaciales como la retrognatia, el paladar alto, hasta en un 60%. Nos vamos a ir de arriba hacia abajo. A nivel del esternón, pues es un esternón corto, con una apariencia cuadrada en un 80%. El famoso pectus excavatum, que no solo se demuestra en Turner, se puede demostrar en múltiples patologías e incluso como una alteración aislada que no va a causar ninguna alteración fisiológica hasta en un 20%. Lo que son las extremidades superiores, el cúbito valgo, que es muy evidente, un 79%, la deformación de Madelung de un 0 a un 7%, la disparidad radiocubital distal hasta en un 86%, y el acortamiento del cuarto o quinto metacarpio
piano entre un 23 a un 37%. Estos datos que les estoy manejando vienen en el Pediatrics in Review del año 1989, de un estudio del Hospital Pediátrico de Texas, en donde hicieron una analogía muy grande de más de 100 pacientes distribuidos en toda la parte de Texas, California, que empezaron a hacer un protocolo sobre coartación aórtica. Y me pareció muy interesante, por eso lo comparto. Ok, a nivel de la columna, pues bueno, una de las características muy importantes de un 40 a 87% es el cuello corto, la escoliosis entre un 12 a 59%, hay niñas que tienen cifosis entre un 40 a 75%, lo que son las extremidades inferiores, lo que son las alteraciones o la disparidad entre los segmentos superior e inferior hasta un 97%, el genu-valgum entre 63 a 86%, la tuberosidad tibial un 46%, y el cóndilo medial femoral hipertrófico hasta en un 54%. Ojo, este tipo de alteraciones a veces, incluso a pesar de que mi formación es pediátrica, muchas veces estas alteraciones pueden salirse mucho de nuestro radio de estudio en pacientes. Y entonces tenemos que tener, al visualizar alguna alteración, basarnos en un servicio de apoyo. En este caso, pues traumatología y ortopedia, y de ser posible, pues mejor un trauma y ortopedia pediátrico. ¿Ok? Obviamente con otras situaciones secundarias, ya no tan específicas. A nivel del cuello, pues la implantación baja del cabello y el cuello alado. ¿Ok? Como habíamos mencionado, el tórax con apariencia cuadrada, los pezones invertidos. Y a nivel de la piel, el linfedema de manos, perdón, está mal, fue un error de dedo, es linfedema de manos y pies en un 25%. Los nevos pigmentados múltiples hasta en un 25%. Les quiero platicar una situación. Hace muchos años nos enviaron a Huichapan, al hospital, una niña con muchísimos nevos pigmentados, y ellos lo habían referido como una probable neurofibromatosis. A diferencia de los nevos pigmentados múltiples del síndrome de Turner, pues obviamente los de la neurofibromatosis son en coloración café con leche y son de otro tipo de características. Al final del día, esa niña resultó ser una neurofibromatosis y bueno, se manejó en tratamiento en el hospital de Illinois. Ok, también hay hipoplasia a nivel de lecho unguial o distrofia, vitiligo en un 5%, y son niñas que pueden cursar con una alopecia hasta en un 5%. Vamos ahora con las alteraciones más importantes en cuanto a funcionalidad, lo que son los defectos cardiovasculares, que van desde el aneurisma aórtico y la válvula aórtica bicúspide. Prácticamente con el pues podemos tener de manera permanente elevación de enzimas hepáticas, hasta en un 80% algunas series. Son niñas que pueden cursar también con enfermedad celíaca en un 8% y enfermedad inflamatoria intestinal en un 2 a un 3%. Y bueno, dentro de las endocrinopatías, pues estas niñas normalmente cursan con una intolerancia a carbohidratos entre un 15 a un 50%. Los rangos son un poco amplios, no son muy específicos, pero son mediciones que se estuvieron dando durante un tiempo definido. Algunas niñas pueden cursar con diabetes mellitus tipo 2 en un 10%. No se tiene la incidencia de diabetes mellitus 1, pero se han mencionado algunos casos aislados, por eso lo pongo con signos de interrogación. Pueden ser pacientes que tengan alteraciones de tiroides, desde una tiroiditis, un hipotiroidismo funcional, y lo más importante son pacientes que cursan con cifras tensionales altas de hipertensión o cifras tensionales mayores del 95% de percentil de acuerdo a la edad. Es muy importante también que dentro de las alteraciones estructurales del oído, son niñas que cursan con infecciones de oído medio hasta en un 60%, lo que va a conllevar entonces a una alteración de la membrana timpánica que nos va a dar un defecto en audición hasta un 30%, y algunas niñas en un 15% pueden tener deformidad del oído externo. En cuanto a las alteraciones neurocognitivas y psicosociales,
son niñas que cursan con muchísimos problemas de inmadurez emocional, pueden tener problemas de aprendizaje hasta en un 40%, y algunas niñas pueden determinarse con problemas psicológicos y de comportamiento hasta en un 25%. Es importante también mencionar que este tipo de pacientes cursan con una alteración linfática muy importante de un tipo obstructivo, en los cuales pues hay una malformación y una obstrucción linfática que pues van a derivar en nigromas quísticos debido a formación retardada de comunicación entre linfáticos yugulares y centrales hacia el corazón entre las semanas 5 a 6 de formación. Y bueno, como consecuencia vamos a tener lo que es el cuello alado y las alteraciones craneofaciales. Recordemos que el cuello alado desde 1938, el doctor Ulrich ya lo mencionaba como una característica casi patognomónica de sus estudios control que él realizó en el año 38 hasta el año de 1940. Aquí están algunas fotos de algunos pacientes con deformidades óseas importantes, con linfedema de pies, con alteraciones estructurales de los metacarpianos y de los huesos de las manos. Ok, aquí está un cuello alado muy, muy específico. En la parte dorsal se aprecia perfectamente bien incluso una asimetría del lado derecho del cuello. Y pues obviamente son pacientes que nos dan la pauta para pensar en una alteración de este tipo. Y bueno, como les dije, la talla baja es la característica física más asociada a síndrome de Turner y la afección de crecimiento es más pronunciada en eje longitudinal, esto es un eje de crecimiento. Hay también cuello corto, como les había mencionado, secundaria hipoplasia de vértebras cervicales. Hay afectación del crecimiento de huesos largos, que resulta en piernas relativamente cortas en relación a los segmentos superiores del organismo, y la afección de los huesos individuales en varios grados, desde el cúbito valgo, que normalmente es una angulación de 12 grados en mujeres adultas, y en un síndrome de Turner puede llegar hasta 30 grados de angulación, lo cual pues obviamente tanto estéticamente como funcionalmente causa un problema muy importante. Aquí están algunas otras fotos, estas son ya más del año de 1954, en donde ya empezaban a hacer cierta referencia, sobre todo en la situación ortopédica, y bueno, vemos ya prácticamente la deformidad tan evidente que hay en los brazos y la disparidad del segmento superior con los segmentos inferiores. Y bueno, obviamente, ¿cómo podemos nosotros poder sospechar esto? Como les menciono, en muchas ocasiones es muy difícil poder determinar una situación desde muy temprana edad. Incluso ahora ya con la aveniencia de lo que es la medicina materno-fetal, ya hay mayor proporción de poder determinar intraútero algunas de estas alteraciones con algunos marcadores muy específicos. Desgraciadamente, no todas las mamás embarazadas tienen acceso a estudios de esta categoría, porque en realidad son caros y obviamente pues no hay un médico materno fetal, sobre todo en las comunidades muy alejadas de nuestro estado. Tan solo por decírselos así, aquí en el municipio de Huichapan, que es un municipio importante, pues el único médico materno fetal que está hasta San Juan del Río y es solamente un solo médico que se encuentra. Pero en términos generales, a nivel intrauterino hay un retraso intrauterino leve con menos de una desviación estándar de crecimiento intrauterino. Pero si lo marcamos por años, de los 0 a los 3 años, que es una etapa en la cual la mayoría de los niños acuden al pediatra para revisiones mensuales, hay una leve desaceleración del crecimiento, pero la mayor desaceleración se va a dar entre los 3 a los 13 años. Y pues obviamente van empezándose a alejar cada vez más de las curvas de crecimiento normal. Y obviamente ya después de los 12 o 13 años, pues ya hay una falta del pico puberal, continuando con un crecimiento a baja velocidad.
Normalmente en pediatría manejamos muchas percentilas. Los pediatras somos a veces un poquito obsesivos en percentilar casi todo. Pero en las consultas de atención o de revisión periódica de crecimiento y desarrollo, tenemos que ir percentilando cada uno de los crecimientos, tanto longitudinales como verticales de nuestros niños. Y obviamente podemos tener aquí una sospecha, no solo de Turner, podemos tener una sospecha incluso de un fallo de Medro, podemos tener sospecha de una alteración en la alimentación, de un proceso de desnutrición que puede ser asociada a baja ingesta calórica, asociada a un proceso infeccioso renal, a una acidosis tubular renal, o que puede darnos una falla o una desaceleración del crecimiento en los niños. Por eso es muy importante que nosotros, tanto en las unidades de primero y segundo nivel, estemos acostumbrados a manejar las percentilas y en el momento en que esas percentilas se alejen de lo normal, tenemos que dar o enviar a los hospitales o a los servicios que procedan. Y bueno, como les mencionaba hace un momento, al final del día, el déficit de talla final aproximado en término promedio de una niña con síndrome de Turner es de 20 centímetros. Y la talla final promedio, no dependiendo de la raza, sino en términos generales, es de 1,43 metros. Y obviamente la deficiencia en el crecimiento óseo longitudinal se ha atribuido al efecto deleterio de la haploinsuficiencia de X. ¿Ok? Y bueno, pues al contrario de lo que se pensaba antes en los años 80, la talla no se ha atribuido a deficiencia de hormona del crecimiento, aunque el tratamiento de manejo inicial es con hormona de crecimiento. Y algo muy importante. ¿Qué pasa con estas niñas en la pubertad? Pues hay una insuficiencia ovárica. Y en las etapas tempranas de desarrollo ovárico puede ser todo aparentemente normal, pero posteriormente va a haber una depresión de ovocitos y disminución en el número de folículos. La etiología no es clara, pero se cree que son por genes que requieren expresión diploide para generación o supervivencia de ovocitos. Y bueno, al término de esto, pues son niñas que van a requerir o tener un manejo multidisciplinario con ginecología como parte de su funcionalidad y obviamente tener marcadores incluso de perfiles hormonales femeninos para poder determinar cómo va esa alteración hormonal. Y bueno, a nivel del sistema cardiovascular, las malformaciones cardiovasculares son las más peligrosas del síndrome de Turner. En 75% de abortos espontáneos se llegan a dar y en 30% de pacientes vivos. Y la mayor parte de ellas son lesiones obstructivas del tracto de salida ventricular izquierdo. Aquí está una tabla con diferentes autores en las cuales pues se habla de las malformaciones congénitas cardiovasculares en el síndrome de Turner. Y bueno, pues obviamente es muy importante tener en cuenta estas alteraciones para poder, cuando tengamos un paciente con fenotipo o características clínicas establecidas, poderle dar un manejo y referirlo. Y por último, el cromosoma Y causa gonadoblastoma, ¿no? Se tenía que decir y se dijo, y efectivamente, el gonadoblastoma es un tumor benigno con células germinales rodeado de células pequeñas con morfología variable granulosa, lútea o similar a Sertoli. Y es una histología que asimila una gónada en desarrollo con un potencial de producción esteroidea y potencial de transformación maligna en un disgerminoma. Entonces, aparte de las alteraciones osteomusculares, cardiovasculares, alteraciones cognitivas, alteraciones a nivel renal, pues tenemos también la posibilidad de una transformación maligna en un disgerminoma. Y en 10 a 30% de pacientes con síndrome de Turner se llegan a presentar estos gonadoblastomas y en otros estudios 8% en mujeres con cromosoma Y en cariotipo de sangre periférica se llega a presentar. Y la mayor parte de ellas se presenta
en 40% con mujeres con disgenesia 46XY. Hay otros trastornos relacionados con la autoinmunidad y en ellas también se relaciona mucho la tiroiditis de Hashimoto, siendo la patología autoinmune más prevalente. El 24% con hipotiroidismo, el 2.5% con hipertiroidismo y la enfermedad de Graves en un 2.7%. Y estos con alteraciones incluso de reportes de patologías tiroideas desde los 4 años de edad. ¿Ok? Y pues como hace un momento mencionaba, como esto causa también una autoinmunidad, hay otras formas de autoinmunidad, ya lo habíamos visto, como el vitiligo, que se presenta hasta en un 20%, recordemos, la alopecia en un 5%, y las enfermedades celíacas conjuntamente con la enfermedad inflamatoria intestinal. Y hay otras formas de autoinmunidad que, aunque no parecen estar incrementadas en Turner, se llegan a presentar, como la enfermedad de Addison, el hipoparatiroidismo y la anemia perniciosa. ¿Ok? Entonces, en términos generales, lo más importante es la talla baja, el cuello alado, las alteraciones de implantación de oreja, las deformaciones osteomusculares, y haciendo ya una analogía y conjuntamente con una semiología mayor de los signos y síntomas, pues empezar a establecer si hay alteraciones cardiovasculares, renales, cognitivas y obviamente alteraciones ya de tipo de incluso de autoinmunidad. Como les mencionaba, desde 1996 se aprobó el manejo con hormona del crecimiento. La mejor respuesta se va a dar a una edad temprana, cuando empezamos a tener alteraciones, sobre todo en las percentilas de estatura y más el fenotipo característico. Y si es posible, obviamente, determinar rápidamente un cariotipo, pues obviamente se empieza a manejar ya hormona del crecimiento. Cuando hay mayor retraso en la edad ósea, pues obviamente esto va a tener un peor pronóstico, y si nosotros damos el tratamiento oportuno, pues vamos a tener una talla blanco familiar más alta e incluso podemos mejorar mucho el aspecto. Pero recordemos que según las series, en término promedio es 1,43 m en la mayoría de las razas. Quise poner a esta actriz, a Linda Hunt, que es una actriz estadounidense. Ganó un Oscar por su papel en la película El año que vivimos peligrosamente. Pues esto fue a finales del 2012. Pues es una de las actrices que cursa con esta patología evidente, y que, bueno, pues esto nos dice que no hay alguna situación de una discapacidad permanente, ni mucho menos. Simple y sencillamente se tiene que dar un tratamiento adecuado, se tiene que, primero que nada, sospechar, después diagnosticar y después tratar. ¿Ok? Pero siempre teniendo en cuenta los parámetros clínicos que hemos mencionado. Les comparto lo que es la guía de práctica clínica del síndrome de Turner. Esto lo pueden conseguir así, es de, ¿cómo se llama? De 2016, es la más actual. Y bueno, obviamente aquí vienen algunos de los puntos más específicos en cuanto a esta alteración. Sobre todo para el diagnóstico y genética, es considerar el diagnóstico de síndrome de Turner en pacientes con fenotipo y cariotipo que contenga un cromosoma y ausencia completa o parcial del segundo cromosoma sexual, asociada a una o más características típicas del síndrome de Turner. Si se dan cuenta ustedes, en las definiciones que teníamos antes de los 90, que fue de las primeras que les mencioné, solamente manifestaba que se trataba de una cromosopatía X y que no mencionaba más allá de lo que eran los estudios de cariotipo. En estas guías de Cincinnati del 2016 ya se menciona como parte importante tener el cariotipo más las situaciones fenotípicas de la enfermedad. Y que aquí también hay una recomendación en contra de considerar síndrome de Turner a pacientes femeninas con un cromosoma X y de lesión distal de
XQ24 en el otro cromosoma X. Y en pacientes mayores de 50 años con menos de 5% de mosaicismo del 45X. Y aquí sí nos refieren que se recomienda gonadectomía en todos los individuos femeninos con identificación de cromosoma Y en cariotipo estándar, precisamente por la alteración del gonadoblastoma. ¿Ok? Y obviamente, lo que es en cuanto al crecimiento y pubertad, sí es iniciar tratamiento con hormona del crecimiento de forma temprana. Esto es alrededor de los 4 a 6 años. Si ustedes se dan cuenta, de los 0 a los 3 años, pues no tenemos una variabilidad tanto del peso y de la estatura, sobre todo de la estatura. Pero a partir de los 3 años hasta los 12 años es cuando se ve una desaceleración muy completa de esto, más el fenotipo característico. Y entonces debe de iniciarse alrededor de los 4 años, a los 4 a los 6 años, y preferiblemente antes de los 12 a los 13 años. ¿En cuáles circunstancias? Pues una evidencia de falla de crecimiento, por ejemplo, debajo del percentil 50 de velocidad de crecimiento durante 6 meses en ausencia de otras causas tratables de pobre crecimiento. La niña que tiene talla baja o probabilidad de talla baja, o padres con talla baja o presencia de pubertad al momento del diagnóstico. Y bueno, aquí ya les comento solamente las dosis de la hormona del crecimiento, es de 40 a 50 microgramos por kilo día o 1.3 a 1.5 miligramos por metro cuadrado por día, y que se puede incrementar hasta 68 microgramos por día si la talla final potencial se encuentra muy comprometida. Esto va a ser a dosis respuesta. Y monitorizar la talla durante el tratamiento cada 4 a cada 6 meses en el primer año y después cada 6 meses. Es importante que se dé un tratamiento concomitante con oxandrolona desde los 10 años o después para, ¿cómo se llama? Mantener, pues, una... Saludarle y escucharle. Pues no sé si alguno de los compañeros tenga alguna pregunta para aprovechar la experiencia que tiene el doctor. Doctor, yo Creo tengo que una quedó pregunta. todo muy entendido, doctor. Pues muchas gracias. Si me permite, No se escucha, Kenia. No alcanzo a escuchar, ¿eh? Yo creo que está acomodando su audio, doctor, no se preocupe. Ahorita la doctora Kenia va a proyectar algo. Y doctor, yo quería comentarle o preguntarle qué tan frecuente es la incidencia de las personas, bueno, de las mujeres atendidas en el hospital del DIF. En el hospital del DIF, cuando yo estaba como residente, yo creo que durante toda mi residencia he de haber visto alrededor de unas 20 pacientes y la mayoría de ellas eran pacientes que traían sobre todo trastornos osteomusculares, pero sí me llegó a tocar 2 con situaciones de coartación aórtica, incluso una de ellas tuvimos la mala fortuna de que falleciera de eso. Pero, ¿sabe lo que yo alcancé a notar mucho? Es la situación de la carga emocional. Son niñas que son tienen mucho temor porque recordemos que yo como pediatra lo digo, la verdad, la mayoría de los niños son crueles y pues obviamente esto les causa a ellas mucha inseguridad. Eso sí, son niñas que son muy inseguras, son niñas que se sienten feas, que siempre están tristes, que tratan de evitarte la mirada. Y creo yo que en todo este tipo de situaciones, como se los mencioné, es deber de nosotros como médicos poder dar una alternativa quizás no de solución, pero sí de corrección de lo más que se pueda.
pero sobre todo que ellas vean que se tiene o que debemos integrarlas como parte porque lo son, de nuestra sociedad, pero sobre todo de darles esa empatía y ese cariño que representan, porque creo yo desde el punto de vista pediátrico, por mi esencia de que soy pediatra, que un niño triste es algo muy, muy feo. Es algo que no debería de ser, no debería de suceder en ningún nivel socioeconómico, pero que nosotros tenemos la situación de poder corregir de ayudar en algo a paliar esta situación. Y desgraciadamente, pues son enfermedades, les valga la expresión, caras, porque obviamente un control, quizás en Estados Unidos es relativamente sencillo, pero aquí en México a lo mejor el recurso económico es difícil, pero la disponibilidad de todos los especialistas, subespecialistas y estudios de apoyo que se requieren, pues es muy difícil. Y conforme van pasando el tiempo, pues se van quedando y se van relegando. Y entonces se transforma ya en una alteración de tipo emocional incluso ya con severas dosis de depresión y ansiedad. Muchas gracias, doctor. Yo me quedo con la importancia de ver la ganadora del premio del Oscar, que pueden llegar a cosas muy importantes. Correcto. Y que eso nos sirve para alentar a poder hacer un buen trabajo de detección y de referencia oportuna a las pacientes que detectemos. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes. ¿Puedes continuar? Bien, pues, doctor, nuevamente mi agradecimiento. Y bueno, este reconocimiento, doctor, que dice a la letra, Gobierno del Estado de Hidalgo, Secretaría de Salud de Hidalgo, a través de la Jurisdicción Sanitaria 1 Pachuca, otorga el presente reconocimiento al maestro en Salud Pública Roberto Carlos Ortiz Martínez por su valiosa participación como ponente dentro de la jornada de capacitación con temas prioritarios en la educación médica continua, Jurisdicción 01 Pachuca, con el tema Síndrome de Turner, Pachuca de Soto Hidalgo, a 23 de mayo del 2021, y firma nuestra jefa jurisdiccional, doctora María Antonieta Muñoz Godínez. Pues si no hay ninguna otra pregunta, doctor, nuestro agradecimiento y pues esperemos contarnos en alguna otra ocasión con su apoyo. Muchísimas gracias. Y buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo quisiera participar, no tengo una pregunta específica, agradecer la participación del doctor. Doctora Kenia, buenas tardes. Doctora María Antonieta, buenas tardes. Buenas tardes a todos. El doctor menciona el número de casos que vio en su residencia en un hospital de concentración pediátrica. Sin embargo, en la consulta de primer nivel de atención, la observación en 30 años de servicio, yo he visto un solo paciente en toda mi vida, vale la pena el recuerdo. Y aún así, hay que reconocer que en México, a partir del censo de salud y el censo de vivienda, empezó a buscar el número de casos y es por eso que reconocemos que hay en México. Y de eso no hace mucho. Antes se desconocía totalmente el número de casos, no teníamos una estadística nacional que nos permitiera ver la magnitud del problema. Y aunque son casos raros, reconocer lo que hoy están presentando para tener el diagnóstico y que el manejo total es el segundo nivel de atención. Apelamos pues al diagnóstico temprano para que puedan llegar a un segundo nivel y ser tratadas adecuadamente, ¿no? Gracias. Gracias, doctor. Y gracias a todos, gracias al ponente, al doctor Roberto Carlos, y a todos por la asistencia. Estaremos teniendo estas actividades de capacitación y actualización y agradecemos mucho su participación y como bien refiere la doctora Kenia, en un momento próximo esperemos contar nuevamente con usted. Muchas gracias a todos por el tiempo y gracias por poder capacitarnos. Que tengan una buena tarde. Gracias.